Vamos a empezar explicando el PDF de la parte 8. En esta parte vamos a ver protección de motores. Este es el primer elemento de protección de motores que vamos a ver en esta parte de electricidad industrial, ¿sí? El relevo térmico es un elemento, un equipo que sirve para proteger ante los problemas de sobrecarga o falta de fase. Una sobrecarga que sería: un motor está funcionando normalmente y empieza a consumir más corriente de lo normal debido a que se trabó el eje o pasó algún desperfecto, se está por quemar. Entonces el relevo térmico, después de cierto tiempo de que nota ese incremento de valor de consumo de corriente, detiene el funcionamiento del mismo. Y también en un cierto periodo de tiempo detecta si hay una falta de fase. Este es el primer elemento que vamos a ver porque es un elemento antiguo y ya casi que está en desuso. Se usan otros elementos que son más rápidos de actuación que el relevo térmico, ¿sí? Aquí tenemos un relevo térmico de la marca ABB para que vean cómo es. Estas son las terminales que van dentro del contactor, ¿sí? El relevo térmico es un elemento que funciona con el contactor por sí solo, no realiza nada, ¿sí? No corta, ¿sí? Necesita estar unido a un contactor. Tenemos los terminales. Acá algo importante, que es una selectora donde colocamos el correcto valor o el valor que consume, la corriente que consume el motor, ¿sí? Esto es para dar un ajuste fino, si no trabaja en un cierto rango, entonces por ahí pierde la protección adecuada que tiene, que es ajustar al consumo del motor. Vamos a poner, un relevo térmico puede ir de 2,5 a 4 amperes de regulación. Entonces, si nuestro motor consume 3 amperes, tenemos que mover esta manija, esta perillita, y colocar que justo va a consumir 3 amperes nuestro motor para que esté lo más finamente regulado. Acá tenemos como si fuera una protección, una tapita. Esto es porque alguno que sepa lo que hizo regula, mide la corriente del motor, regula esto, y acá se le puede poner un precinto, algún sello para que nadie esté toqueteando esto. ¿Qué significaría? Si salta muy rápido, alguno puede decir, pucha, esto lo cambiamos y modificamos el valor y ya perdería la protección que tiene este relevo térmico. Acá es una indicación de estado. Cuando salta, se pone en falla, aparece un indicador rojo. Este es un botón como si fuera reset, y también acá seleccionamos si queremos que esté el rearme en modo automático o manual. ¿Qué significa? Una vez que se detuvo por alguna sobrecarga o porque nosotros pulsamos este botón, el rearme es con este botón, con este reset, ¿sí? Este hace que salte la falla y se vuelva a poder conectar cuando alguien active el pulsador de marcha de vuelta. ¿Por qué se puede seleccionar? Girando con un destornillador acá, se puede poner en la parte que dice manual o automático. ¿Qué significaría manual? Cada vez que ocurra una falla que detenga el funcionamiento del motor porque actúa el relevo térmico, hay que venir y presionar este botón manualmente. Esto se hace en lugares donde queremos saber cuando hay una falla y el personal está cerca del mantenimiento. En cambio, si esto es una bomba que está lejos y no hay personal de mantenimiento cerca, muchos lo dejan en un rearme que se llame automático. ¿Qué significa eso? Que después que se enfría los bimetales dentro que hay de este relevo térmico, se vuelve a resetear solo. Entonces, cuando alguien pulse el pulsador de marcha directamente, va a volver a funcionar. Es un rearme manual automático que lo elige según si uno está presente o está lejos de donde colocó este relevo térmico. Estos son los bornes de contactos auxiliares. Generalmente siempre viene con dos contactos auxiliares, un normalmente cerrado y un normalmente abierto, ¿sí? El normalmente cerrado es para que el que está conectado al diagrama de comando para detener el funcionamiento cuando hay una falla. Y el normalmente abierto, este está abierto y cuando hay una falla se cierra. Generalmente se coloca una luz o lámpara indicadora roja para indicarnos que tuvimos una falla. Los bornes de salida que van directamente hacia el motor son estos, y así sería un relevo térmico.
Este es de otra marca, de Siemens ahora, donde tenemos exactamente lo mismo. Los bornes o las clavijas de entradas que van al contactor, la selectora para poder setear justo la corriente del motor, un botón, bueno, que no dije, pero es el botón rojo de este, es un botón de parada si yo quiero parar el funcionamiento o probar si funciona el relevo térmico. Apretamos el botón rojo y debería actuar sobre el contactor. Este es el botón de rearme, que también con un destornillador se elige si queremos manual o automático. Los contactos auxiliares, el NC y el NA, y los bornes de salida que van directamente al motor, ¿sí? Estos contactos auxiliares tienen una numeración estándar que se van a repetir en todos los relevos térmicos, ¿sí? 95 y 96 es el contacto auxiliar normalmente cerrado que va en el diagrama de comando para detener el funcionamiento del motor, y 97 y 98 es el contacto auxiliar normalmente abierto que se utiliza para la luz roja, que también va en el diagrama de comando, ¿sí? Acá, para que nos guiemos cómo están conectados, y recordad que siempre trabajan de la mano de un contactor, ¿sí? Si vamos a suponer, si este lo pongo solo y detecta que se recalienta, si no tiene un contactor donde el circuito, donde los contactos auxiliares cortan la corriente, no va a cortar nunca, porque nada del relevo térmico se abre, ¿sí? Simplemente que cuando detecta una falla actúa sobre el diagrama de comando, o sea, siempre va unido a un contactor, ¿sí? Acá tenemos cómo van metidos en este, ¿sí? Acá tenemos cómo es los diagramas de comando y de potencia, ¿sí? Fíjense, tenemos acá de este lado el contactor, seguidamente al contactor viene, este es el símbolo de relevo térmico, este símbolo de relevo térmico, y de ahí partimos hacia el motor. Esto es con respecto al diagrama de potencia. En el diagrama de comando se entra primero al contacto auxiliar. Fíjense en cómo salimos de, bueno, en este caso yo puse acá una termomagnética bipolar. Se entra primero al 95, o sea, el contacto normalmente cerrado del relevo térmico, y del 96 sale ahora a nuestro pulsador de parada o rojo, de ahí al pulsador verde, al contacto auxiliar, y ahí tenemos para poner en marcha este contactor. ¿Qué pasaría cuando hay una falla? Este contacto auxiliar que está normalmente cerrado se abre, entonces detiene la energía que está en este contacto auxiliar del contactor. Entonces, cuando hay una falla, este se abre y este se cierra. Cuando este se cierra, prende la luz roja indicando que hubo una falla. Acá lo tenemos funcionando. Normalmente pasa la energía. Bueno, ya apreté el botón de marcha verde y queda enclavado utilizando este. Cuando hay una falla, abre este contacto auxiliar, o sea, este se abre. Fíjense en que entonces se desenergiza esta bobina, se abre este contactor y para el funcionamiento del motor. Y cuando este se abre, este se cierra y enciende nuestra luz roja. Acá tenemos cómo es el funcionamiento por dentro de un relevo térmico. En verdad son dos plaquitas o dos bimetales que van pegados de distintas dilataciones cada uno, o sea, de distintos materiales. Entonces, cuando pasa corriente por ellos, según la cantidad de corriente que pase, se van dilatando en formas distintas por el calor que se genera. Entonces, al dilatarse, uno cuando setea en la ruedita pone cuál es el valor que quiere que se dilate, actúa sobre este contacto auxiliar. Este contacto auxiliar es el que me cambia este contacto cerrado a abierto, indicando que hubo una falla. Acá hablamos algo importante que se llama clases de disparo. La clase de disparo tiene que ver con algo que se llama curva de tiempo inverso. O sea, ¿qué significa curva de tiempo inverso? A mayor corriente que pase por acá, más rápidamente va a actuar, porque más rápidamente se va a conectar, más rápidamente va a actuar el relevo térmico. Las clases de disparos tienen que ver con el arranque del motor, el tiempo que lleva un motor en arrancar, ¿sí? Las clases más usuales son la 10A, que es para arranques muy livianos, la clase 10, la clase 20 y la clase 30. Generalmente los más estándares son estos de clase 10. La norma esta, eso no es que esto esté regulado en estos valores porque sí, sino la norma IEC 60947 en la parte 4
1 establece cuáles son los tiempos que tiene que haber, se hacen ensayos para que ocurra así, cuándo va a actuar el relevo térmico. O sea, si un motor consume 3 amperes, vamos a poner 1 amper, cuando pase 0,5% más no va a pasar nada porque no hay recalentamiento. Hasta un 20% de esa corriente lo considera normal. A partir de acá ya debería actuar el relevo térmico en cierto instante de tiempo. ¿Qué significa? No hay disparo cuando hay 1,05 veces la corriente nominal del motor, ni va a sentir el relevo térmico porque va a tardar muchísimo tiempo en calentarse. Si hay un 20% de suma de la corriente nominal del motor, el disparo tendría que ser en menos de 2 horas. Fíjense que un motor que consumía 3 amperes, un 20% sería que pasaría a consumir 3,6 amperes. Entonces, ese disparo va a tener que ser en menos de 2 horas. Después tenemos bueno, continuamos. Justo me llegó gente, disculpen. Si la corriente nominal, perdón, si la corriente que está pasando por el motor es 7 veces la corriente nominal, vamos a suponer, si un motor que consume 3 amperes está consumiendo 7 por 3, 21 amperes, en la clase de disparo significa que hasta estos 10 segundos debería saltar el relevo térmico, pero fíjense que pasa 7 veces la corriente nominal del motor en 10 segundos, por eso la clase de disparo en 10 segundos debería actuar a 7 veces. La clase 10 también es hasta 10 segundos. La clase 20 significa que en 20 segundos dispara si circula una corriente de 7 veces la corriente nominal. La clase 30, 7 veces esa misma corriente. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se selecciona un relevo térmico? En verdad se selecciona por la corriente o potencia nominal del motor que va a proteger o la máquina que va a proteger, la tensión nominal, o sea, si es de 110, de 220, de 380, de 400, 600 volts, la tensión tiene que ver para la aislación de los contactos, ¿sí? Y la clase térmica de disparo, o sea, qué tipo de arranque va a tener ese elemento a proteger. En base a eso se hace la selección. Entonces nosotros tenemos que ir, cuando vamos a comprar un relevo térmico, debemos decir, bueno, yo lo quiero para un motor de tantos HP o tantos amperes, que trabaja a 380 o 220 volts, y quiero una clase de disparo 10. Generalmente se usan 10 para arranques livianos. No dije nada, pero bueno, es para motores trifásicos el relevo térmico. Si yo lo quiero usar en un motor monofásico, no funcionaría porque vamos a suponer que conectamos de esta manera. La fase va a ir por este lado del relevo térmico y el neutro por este lado. ¿Qué va a pasar? Los bimetales del relevo térmico, este se va a calentar de la misma manera que este de esta punta, pero este no se va a calentar. Entonces va a pensar el relevo térmico que le falta una fase o que por este no está circulando corriente y por lo tanto va a actuar. No va a dejar que funcione mucho tiempo este motor porque le falta que circule corriente por un bimetal. Fíjense que no cambia nada el circuito de comando, sí cambia el circuito de potencia. Entonces lo que debemos hacer es recablear. ¿Qué significa esto? Hacer pasar la fase por un contacto, la misma corriente de fase vuelve, por esto no importa el sentido, y acá vuelve de vuelta la corriente de fase y entra el motor, y el neutro lo hacemos pasar acá. Ahí las tres bimetales van a sentir la misma cantidad de corriente, entonces se van a dilatar iguales, no va a haber aumento de temperatura desparejo entre ellos, por lo tanto va a funcionar y va a proteger si regulamos la corriente de este relevo térmico en función a la corriente que consume este motor. El diagrama de comando es exactamente el mismo. Algo que tiene que ver con los elementos de protección y tipos de coordinación que se llama, cuando hablamos de protección de motores, tenemos coordinación 1 y coordinación 2. La coordinación 1 es que tiene que abrir el circuito antes que se produzca algún daño a algún operador y se queme algo, ¿sí? Simplemente lo que va a pasar con la coordinación 1, que era antigua,
reemplazar el contactor y el relé de pneumaticidad, ¿sí? Y la coordinación, tipo de coordinación 2, es que va a actuar el relevo térmico o la protección magnetotérmica que tenga rápidamente, y el equipo puede llegar a se puede usar nuevamente, o sea, no hay que cambiar ningún tipo de... Esta es la coordinación que mayormente se utiliza, ya que no hay que cambiar ningún equipo. ¿Qué significa esto? Que, bueno, las protecciones o los elementos que vamos a poner deben ser un poquito sobredimensionados para que no sea necesario cambiar. Bueno, muchachos, espero que se hayan entendido un poco de lo que se explica en este PDF, ¿sí? Lo importante es que el relevo térmico protege ante sobrecargas y falta de fase, que tiene un tiempo para actuar, o sea, no es tan instantáneo, no es que yo puedo probar en mi casa, sacarle la fase a un relevo térmico y a ver cuánto tiempo, porque lleva un tiempo en que le falte una fase, entonces no es tan instantáneo y podemos llegar hasta quemar el motor si los queremos hacer algún tipo de prueba. Bueno, nos vemos, muchachos.